Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, un abrazo enorme. Y para los que ya son de la familia, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está *on fire*, un tema que nos tiene a todos hablando, especulando y, por qué no, emocionados. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar del escándalo turco que ha involucrado a dos de las estrellas más queridas de la pantalla, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo han oído bien. Este par de talentos que nos han regalado momentos inolvidables, ahora son el centro de la conversación, y la verdad es que el tema da para mucho. Así que prepárense para un análisis a fondo para descubrir qué está pasando, para entender las claves de este escándalo, y sobre todo, para discutir sobre lo que nos importa. ¿Realmente hay algo que valga la pena comentar? ¿O es solo un rumor que ha explotado en el mundo del espectáculo? No se muevan de sus asientos, porque esto se va a poner bueno. Y mientras tanto, aprovecho para pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante universo de las novelas turcas. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones y estén listos para más chismes, análisis y mucho, mucho amor por las series turcas. Vamos a ello. Ahora, para entender bien de qué va este supuesto escándalo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y hablar de la historia que nos une a Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, sus trabajos, sus logros y sobre todo, ese romance que, aunque solo fue ficticio, nos robó el corazón. Empecemos por Engin Akyurek. Este hombre, con su mirada cautivadora y su talento innato, se ha ganado el corazón de millones. Lo conocimos y lo amamos en la serie Fatmagül'ün Suçu. Allí interpretó a Kerim, un hombre que a pesar de las adversidades, luchaba por el amor y la justicia. Fue un papel que lo consagró como uno de los actores más importantes de Turquía, y que le valió el reconocimiento internacional. La forma en que Engin transmitía las emociones de Kerim, la vulnerabilidad que mostraba, la lucha interna que libraba cada día, todo eso cautivó a la audiencia. Era imposible no sentir empatía por él, por sus miedos, por sus anhelos. Kerim se convirtió en un personaje icónico y Engin en un ídolo. La interpretación de Engin en Fatmagül'ün Suçu fue tan impactante que le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su talento innato y su dedicación al trabajo le permitieron crecer como actor y consolidar su carrera. Después del éxito de Fatmagül, Engin participó en otras producciones que también fueron muy bien recibidas por el público y la crítica. Luego vinieron otros éxitos como Kara para Aşk, donde compartió pantalla con Tuba. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque en Kara para Aşk, Engin y Tuba interpretaron a una pareja con una química explosiva. Sus personajes, Ömer y Elif, nos hicieron reír, llorar y suspirar. La intensidad de sus miradas, la forma en que se entendían sin palabras, la tensión que se respiraba en cada escena, todo eso contribuyó a crear un romance que traspasó la pantalla. En Kara para Aşk, Engin interpretó a Ömer Demir, un policía honesto y valiente que se enamora de Elif Denayse, una diseñadora de joyas. La historia de amor entre Ömer y Elif fue compleja y llena de obstáculos. Tuvieron que enfrentar el dolor, la traición, la venganza y la corrupción. Pero a pesar de todas las dificultades, su amor fue más fuerte que cualquier cosa. La conexión entre Ömer y Elif era tan palpable que era imposible no creer en su amor. Y Engin, con su interpretación, logró transmitir la fuerza, la nobleza y la vulnerabilidad de Ömer. Y es que esa es la magia de las novelas turcas, ¿no? Nos hacen creer en el amor, en la pasión y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y Engin y Tuba lo lograron a la perfección. Su química era tan palpable que era imposible no preguntarse si algo más estaba pasando entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin palabras, todo eso alimentaba la fantasía de los fans. Ahora bien, pasemos a Tuba Büyüküstün. Esta mujer, con su belleza exótica y su talento arrollador, también se ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. La conocimos en Así, una serie que la catapultó a la fama internacional. Y al igual que Engin, ha protagonizado numerosas producciones exitosas. Su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes personajes y su elegancia innata la han convertido en un ícono de la televisión turca. Tuba, con su rostro angelical y su mirada penetrante, es una actriz que cautiva con su presencia. En Así interpretó a Así, una joven rebelde y valiente que se enamora de Demir,
el hijo de un hombre que es responsable de la muerte de su padre. La historia de amor entre Asi y Demir fue intensa y llena de conflictos. Tuba, con su interpretación, logró transmitir la fuerza, la determinación y la vulnerabilidad de Asi. A lo largo de su carrera, Tuba ha demostrado su versatilidad interpretativa. Ha interpretado personajes muy diferentes entre sí, desde mujeres inocentes y románticas hasta mujeres fuertes e independientes. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su talento natural la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Y como ya dijimos, el destino los unió a ambos en Kara para Aşk. Ahí es donde nació la magia. La química entre ellos era innegable y el público, como era de esperar, comenzó a soñar con un romance en la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos, de vídeos que celebraban la supuesta pareja. Y los rumores comenzaron a circular con fuerza. La audiencia se enamoró de la pareja Ömer y Elif, y la conexión entre Engin y Tuba, que se traducía en una actuación increíble, hizo el resto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hubo realmente un romance entre Engin y Tuba? ¿O todo fue una invención de los fans y de los medios de comunicación? Bueno, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de un romance. Ambos actores siempre han sido muy discretos con su vida privada. Evitaron los comentarios, no se pronunciaron sobre los rumores y continuaron con sus vidas profesionales. Y es que en el mundo de la farándula, la discreción es clave para preservar la vida personal. No obstante, la falta de confirmación oficial no impidió que la especulación continuara. Y aquí es donde entra el supuesto escándalo. Porque recientemente han surgido algunas informaciones que han reavivado la llama de la polémica. Se habla de supuestas peleas, de distanciamientos y, en algunos casos, incluso de infidelidades. ¿Pero qué tan ciertas son estas informaciones? Hay que ser muy cautelosos con este tipo de noticias. En el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen o se exageren las historias para generar más interés. Y en este caso, no es diferente. Los medios de comunicación y las redes sociales pueden ser muy crueles y especulativas. La búsqueda del clickbait y la necesidad de generar contenido rápido y sensacionalista a menudo llevan a la difusión de rumores infundados. Lo que sí es cierto es que después de Kara para Aşk, Engin y Tuba han tomado caminos separados. Han seguido trabajando en diferentes proyectos y al parecer, no han vuelto a coincidir en ningún otro trabajo. Esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de enemistad y distanciamiento. La falta de nuevos proyectos conjuntos es un factor que ha avivado las especulaciones. Pero, ¿es esto realmente un escándalo? En mi opinión, no. Es cierto que nos hubiera encantado verlos juntos en la vida real, pero eso no significa que tengan la obligación de estar juntos. Cada uno tiene su vida, sus proyectos y sus relaciones personales. Y es importante respetar eso. El hecho de que dos personas no estén juntas, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos profesionales, no implica necesariamente un escándalo. Además, hay que recordar que el trabajo de los actores es interpretar personajes. Y en este caso, Engin y Tuba hicieron un trabajo excelente. Nos regalaron una historia de amor que nos hizo soñar, y eso es lo que realmente importa. Lo fundamental es que lograron transmitir emociones y crear una conexión con el público. Ahora hablemos de los supuestos motivos del distanciamiento. Hay varias teorías que circulan por Internet. Algunos dicen que hubo problemas en el set de grabación de Kara para Aşk. Otros afirman que hubo un conflicto de intereses. Y otros simplemente que cada uno siguió su camino y no quisieron volver a trabajar juntos. Las posibles razones son múltiples y variadas. Lo cierto es que, como ya dije, no hay ninguna confirmación oficial. Lo más probable es que cada uno tenga sus propios motivos. Y aunque nos duela un poco, es importante aceptar eso y respetar su decisión. La vida privada de cada persona es un ámbito que merece respeto, y no es necesario conocer los detalles de la situación para valorar el trabajo de los actores. En cuanto a las supuestas infidelidades, también es algo que hay que tomar con pinzas. En el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen historias de este tipo para generar más morbo y atraer más público. Y en este caso, no creo que haya nada de cierto. Las infidelidades son temas delicados y es importante no juzgar sin tener pruebas concretas. Engin y Tuba son dos personas muy profesionales y respetuosas.
Y dudo mucho que se involucraran en algo que pudiera perjudicar su imagen. Ambos actores tienen una reputación sólida y han construido sus carreras sobre la base del talento y la dedicación. En conclusión, este supuesto escándalo no es más que un cúmulo de rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que haya habido peleas, distanciamientos o infidelidades. Lo único que sí es cierto es que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no han vuelto a trabajar juntos después de Kara para Aşk. Y eso, para muchos fans, es un motivo de tristeza. Pero en lugar de enfocarnos en los rumores y en las especulaciones, deberíamos celebrar el gran trabajo que hicieron juntos. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, y eso es lo que realmente importa. Lo valioso es el legado que dejaron en la pantalla. Ahora hablemos un poco sobre el impacto de este supuesto escándalo en la carrera de ambos actores. En el caso de Engin Akyurek, este tipo de situaciones no han afectado en lo absoluto su carrera. Él sigue siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Sus películas y series tienen mucho éxito y además, es muy respetado por el público y por la crítica. La popularidad de Engin es innegable. Ha sabido mantener una imagen profesional y ha continuado trabajando en proyectos que han sido bien recibidos. En cuanto a Tuba Büyüküstün, también sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía. Ella, como Engin, tiene muchos seguidores y tiene un gran reconocimiento. La carrera de Tuba también ha sido sólida y exitosa. Su talento y dedicación la han convertido en una figura destacada en la industria. Y aunque el tema de la polémica pueda generar un poco de curiosidad, no creo que afecte negativamente sus carreras. Al contrario, probablemente les dé más atención mediática y les ayude a promocionar sus proyectos. La atención mediática, aunque a veces sea negativa, también puede ser una forma de publicidad. En resumen, el supuesto escándalo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es un tema que da mucho de qué hablar. Pero en realidad, no es más que un cúmulo de rumores y especulaciones. La industria del entretenimiento siempre estará llena de rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de que haya habido peleas, distanciamientos o infidelidades. Lo único que sí es cierto es que cada uno ha tomado su camino profesional y personal, y eso es algo que debemos respetar. Lo importante es recordar que son seres humanos con vidas privadas. Y para finalizar, quiero recordarles que lo importante es disfrutar de sus trabajos, de sus actuaciones y de la magia que nos regalan. No nos dejemos llevar por los chismes y por las especulaciones. Celebrar el talento de Engin y Tuba, y esperar con entusiasmo sus futuros proyectos. Lo primordial es apreciar el arte que nos ofrecen. Así que, ¿qué les pareció este análisis del escándalo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün? ¿Creen que realmente hubo algo más entre ellos? ¿O simplemente fue una excelente química actoral? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? Los comentarios son el espacio para el debate y la reflexión. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. La participación de la audiencia es fundamental. Y ahora sí, me despido por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Asterisco asterisco profundizando en el escándalo y explorando otras perspectivas asterisco asterisco. Ahora que hemos analizado a fondo el supuesto escándalo entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, consideremos algunas perspectivas adicionales y exploremos otros factores que podrían haber influido en la situación. Asterisco asterisco el poder de la imagen pública y la discreción asterisco asterisco. Uno de los aspectos más relevantes en este tipo de situaciones es el manejo de la imagen pública. Tanto Engin como Tuba son conscientes del impacto que tienen en sus seguidores y en la industria del entretenimiento. Por ello han mantenido una postura discreta en lo que respecta a su vida personal. Esta discreción, aunque comprensible, también puede generar especulaciones y alimentar los rumores. La falta de declaraciones oficiales y de apariciones conjuntas posteriores a Kara para Aşk solo sirvió para avivar la llama de la curiosidad y la especulación. En la actualidad, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Los fans y los medios de comunicación están constantemente atentos a cada movimiento, cada publicación, cada me gusta. Cualquier interacción, por mínima que sea,
puede ser interpretada y analizada en busca de señales que confirmen o desmientan los rumores. Es por eso que la discreción es una herramienta valiosa para proteger la vida personal y evitar la exposición innecesaria. *** La presión de los fans y las expectativas ***. Los fans de Enjin-Tuba, que quedaron cautivados por la química entre Homer y Elif, soñaban con ver a sus ídolos juntos en la vida real. La pasión y el entusiasmo de los seguidores son comprensibles, pero también pueden generar una presión considerable sobre los actores. Las expectativas creadas por los personajes y la historia de amor en la pantalla pueden ser difíciles de manejar en la vida real. Los actores son personas, no personajes de ficción. Tienen derecho a su privacidad, a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la manera que consideren oportuna. La presión de los fans, aunque a veces sea bien intencionada, puede ser abrumadora y limitar la libertad personal de los artistas. *** El papel de los medios de comunicación y la sensacionalización ***. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, tienen un papel crucial en la difusión de noticias y rumores sobre las celebridades. La búsqueda de clics, de audiencia y de ingresos publicitarios a menudo lleva a la sensacionalización de las historias. Los rumores se amplifican, se exageran y se presentan de manera que generen mayor interés y controversia. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos en los medios. La verificación de las fuentes, el análisis de la credibilidad y la consideración de los posibles intereses de los medios son herramientas esenciales para evitar la desinformación y la manipulación. *** Análisis de las trayectorias profesionales por separado ***. Es relevante examinar las carreras de Enjin-Tuba por separado para entender el contexto en el que se enmarca este supuesto escándalo. Ambos actores han tenido trayectorias exitosas y han demostrado su talento en diversos proyectos. Enjin Kurek Después del éxito de Cara para Ask, Enjin ha continuado trabajando en proyectos de gran envergadura. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su carisma natural le han permitido consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Ha participado en series y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para reinventarse. Tuba Büyüküstün Tuba también ha seguido una trayectoria exitosa después de Cara para Ask. Ha participado en series y películas de renombre, tanto en Turquía como en el extranjero. Su belleza, su elegancia y su talento interpretativo le han abierto las puertas a proyectos internacionales y le han permitido colaborar con reconocidos directores y actores. La consolidación de sus carreras individuales demuestra que ambos actores no dependen el uno del otro para alcanzar el éxito. Cada uno ha logrado construir una base sólida de seguidores y ha demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Conclusiones y reflexiones finales En definitiva, el supuesto escándalo entre Enjin Kurek y Tuba Büyüküstün es un tema que ha generado mucha especulación y debate. Sin embargo, es importante recordar que no existen pruebas concretas que confirmen los rumores sobre peleas, distanciamientos o infidelidades. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, es fundamental valorar el talento de Enjin y Tuba y celebrar el gran trabajo que realizaron juntos en Cara para Ask. Nos regalaron una historia de amor inolvidable que tocó el corazón de millones de personas. Es crucial respetar la vida personal de los actores y no exigirles que vivan sus vidas de acuerdo con las expectativas de los demás. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a construir su propia felicidad. Finalmente, debemos ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones. Disfrutemos de las actuaciones de Enjin y Tuba, sigamos sus carreras con entusiasmo y esperemos con ansias sus futuros proyectos.